muy triste la situación que sucedió hace pocos días en el estadio, con motivo de las turbas esas que se ensañaron contra, primero un enfrentamiento de dos grupos, pero parecía uno más agudamente contra el otro y que terminaron ensañándose con unos ciudadanos, incluso de una manera brutal, en cuadrilla, atacando verdaderamente en grupo, violentamente, con garrotes y con piedras. Incluso el daño que le hacen en la cabeza a una persona es terrible. Le tiran una piedra, sí. Curiosamente no lo mataron. Sí, así nadie sabe cómo no lo han matado, pero digamos, cuál gravedad de secuelas pueden quedarle todavía está por verse. Esos comportamientos obviamente son colectivos y también debe haber mucho de comportamiento individual de las personas que así actúan en grupo, obviamente. Dichosamente hubo también cámaras del estadio y cámaras de personas que pudieron tomar la evidencia de quienes estaban actuando de esa forma y pudieron precisar quiénes eran, y algunos se entregaron voluntariamente, otros los andan todavía persiguiendo. El que actuó más brutalmente, se entregó, pero al mismo tiempo lo liberaron. Es una situación muy extraña y muy curiosa, digamos, de que de los tres que se entregaron con resultado de esa agresión que hubo y esa violencia, esa tentativa de homicidio, como los están calificando, los han liberado. Y entonces se manda una mala señal a la población y especialmente a ese tipo de barras. Al final de cuentas pueden seguir actuando así, los van a detener y los van a liberar, ¿verdad?, mientras está el proceso, cuando desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista educativo nacional debiera más bien sometérseles a que estén detenidos mientras está el proceso y ojalá, en el caso que los encuentren bien culpables, también los castiguen de una manera ejemplar, la máxima pena posible, para que este tipo de situaciones produzca, digamos, algún escarmiento en la gente que quiere actuar de esa forma, porque no es posible que ese tipo de conductas se promuevan por los equipos de fútbol, por la directiva de los equipos de fútbol, que han sido suaves en atacar ese asunto, ¿verdad? Y las barras que fomentan, ese tipo de cosas. Yo pienso que esto hay que entrarle duro desde el punto de vista judicial, claro, a eso. definitivamente. Son mareros costarricenses en la práctica. Esta jueza, cuadrillas de delincuentes. Que pues no absolvió, pero dejó en libertad a una persona con una tentativa de homicidio, porque es evidente que fue una tentativa de homicidio cuando le dice al otro que se quita y con una piedra se la tira a la cabeza. Calcula cómo le va a tirar la piedra. Casi saca una regla de cálculo para calcular la trayectoria. Casi, no, es una barbaridad. Hay un señor que vive en Heredia, un señor apellido Tazara, que hacía una observación de esas que uno ve de madrugada en la red. A ellos los liberan con medidas cautelares y todo eso, pero sí, repugna el hecho de que los dejen así tan... Fernando, entre las medidas cautelares no le señalan que no deben ir a estadios. Bueno, sí. Bueno, es que la jueza, ojalá no sea graduada de la Universidad de Costa Rica. El asunto es que este señor dice que, bueno, muy bien no, que le parece una barbaridad que esa jueza haya... ya vos lo comentaste, y compara con el caso de de las personas, hombres y mujeres, porque también se dan, que van a la cárcel porque se atrasan el pago de las pensiones. Sí. Dice, a esos no hay medidas cautelares que los liberen para que vayan a trabajar y puedan pagar la pensión. Sí, y es cierto. Claro, sí. Entonces, ¿qué clase de justicia? Justicia que es de derecho, más bien, porque son normas de derecho que tienen son totalmente estrafalarias, atrabiliarias, torpes. Pero además que no es obligado, es decir, eso es una decisión del juez. Exacto. En el momento. Ahora, el juez puede tenerlos detenidos mientras Pero está el proceso. después alegan que no tuvieron los elementos de juicio completos. No, es que les falta el juicio a los jueces. Eso es lo que les falta, los elementos sí los tienen. Sí.
Ahora, no, eso es, esas escenas, esas tomas que pude ver son atroces, parece que están ocurriendo en el país más incivilizado del planeta, y dice uno, ¿cómo es posible? Sí, y claro, yo no le echo la culpa a los equipos de ¿Y la policía? Bueno, ese es otro aspecto. La demora. Bueno, pero y después llegan caminando. El cuento es que la buceta de policías que estaba ahí, que pasa, que se ve que está ahí al puro frente de los sucesos, después un oficial de la fuerza pública dijo que era que se estaban poniendo los uniformes de protección. ¿Cómo van a ir a ponerse eso? Ya tienen que ir con el uniforme listo. Pues claro. Es como si un soldado va a una guerra sin las armas y sin el protector antibalas y todas las cosas y se lo pone ahí en pleno combate. Sí. Están chiflados. No disparen mientras me listo. Exactamente. Son justificaciones. No, pero la decisión de la jueza me parece lo menos educativo que pudo hacer un juez en este país, sobre todo porque estaba claro lo que hizo ese individuo. Eso, demasiado. Claro, ¿sabes qué me recordó eso? Ese muchacho que mataron en la playa, en Limón, el de los huevos de tortuga y todo eso. Que los absolvieron a todos. Duró como 6 años. Porque había un error en la presencia. Por favor, si fue muy obvio todo eso. Yo no entiendo. La verdad que uno se queda a veces pensando si no hay algo oscuro por medio. No sé. Hay una caricatura que ponen, un dibujo humorístico, pero no tanto, que aparece por ahí, se ve a la justicia esa que pintan con... Sí. Fumando toda escotada en una esquina esperando un cliente. Bueno, ¿dónde está la caricatura? No la he visto. Está en la red, yo te la puedo pasar. Sí. Pero, y entonces, a un tipo le dice al otro, no, eso es que los jueces son los chulos de ellos. y la verdad es que cuando uno ve eso, dice, no, este también... llega el momento en que ya uno pierde toda confianza en el aparato del derecho, porque la justicia es un problema, es diferente porque uno se pregunta, ¿ciertas leyes son justas o no lo son? Bueno, uno puede discutirlo, pero ahí están. Pero hay una fundamental que está en todos los códigos que yo conozco, hasta el no matarás. Sí, claro. Y entonces un individuo que coge una piedra de ese tamaño y se la tira a la cabeza, que fue muy... Con es que yo matarlo, porque claro, era para eso. Yo estoy de acuerdo en que cuando los persas invadían Grecia, en un desfiladero les dieran a los griegos la orden, ya que estaban de tirarles rocas encima y enterrarlos en el desfiladero, porque venían a invadir al país. Pero en este caso, donde se trata de ciudadanos de un país que está en paz, y que lo que viene saliendo es de un espectáculo deportivo. Y bueno, yo recuerdo una hija mía fue viceministra de Seguridad y estuvo a cargo de un empeño que hubo para poner de acuerdo a los equipos, a las directivas, a los dirigentes de los equipos principales, principalmente Saprissa y Alajuela y la Liga, para influir desde sus posiciones, para que ellos influyeran desde sus posiciones a moderar los ímpetus de esas barras que normalmente están formadas por gente un poco áspera, para no decir otra cosa. Y bueno, se llegaron a algunos acuerdos, pero nunca fueron efectivos en su totalidad. Y en ese tiempo ocurrió un incidente con otra persona que yo conozco, que trabajaba en una empresa de importación de automóviles y acostumbraba a ir a almorzar con los compañeros. Y desde luego, a la hora de almorzar, en un lugar así se habla de fútbol y sí, claro. Se habla también de arte, pero más de fútbol. Entonces, empieza la conversación, gira alrededor de un incidente de esos de gradería, donde había habido tortazos, y había en la barra de uno de los dos equipos, no voy a decir cuál, para no
para ser neutral, soy carmelita. En una de las barras había una señora ya mayor que con sus gestos y sus gritos incitaba a la violencia. Y entonces esta persona que yo conozco, una señora, empezó a despotricar: vieja, vagabunda, ya debería estar, y no, ¿por qué la mete estando en esas? Y dijo unas barbaridades, obviamente porque, bueno, ella era del otro, fanática del otro equipo, pero tenía razón en el fondo, que una señora mayor que te ponga en esas, y resulta que era la mamá de un compañero. Entonces, y ahí no hay un problema de edad, es que cualquiera se puede hacer. Sí, se fogoronean. Oye, yo me acuerdo a propósito de, no recuerdo exactamente cuál fue la sentencia o la acción judicial que lo provocó, pero yo me acuerdo que inclusive yo no estuve en ese momento de acuerdo con el texto, porque salió una piapilla con un letrero que decía: no es poder judicial, y venía la otra atrás, es joder policial. No es poder judicial, es joder policial. Qué bárbaro. Y no voy a decir cuál de los dos compañeros fue el autor de la... Pero sí, era una situación como esta, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿cómo va a ser? Sí, bueno, es difícil, pues, tal vez la gente joven no se percata de la importancia que tienen esas decisiones judiciales, porque ellas van participando como en la estructura de la justicia nacional, como maderos podridos, ¿verdad? Que sí, claro. Pronto se puede desplomar todo por causa de ellos. Y uno ve, si yo hubiera visto esas tomas, por ejemplo en México o en Indonesia, Guatemala, habría dicho unas cuantas barbaridades del país, y ahora digo, no. Costa Rica. Ahora resulta que estuve viendo esta mañana un mensaje de alguien que decía que en España, en algunos periódicos, había suscitado comentarios arduos para Costa Rica por eso. Y digo, sí, claro, se los ganan estos salvajes. En fin, esa es la cosa. Y la discusión sigue entonces ahora con el sistema policial en términos de cuántos oficiales deben mandar, cómo los deben solicitar, en fin, y uno de los jefes de la policía advirtiendo algo así como que si mandan 130 oficiales al estadio, son 130 oficiales que abandonan otros puestos de cuidado en el resto del país. Hombre, yo pienso que esto es una cosa que no es tan simple de señalarla de esa manera, y además los estadios tienen que tener seguridad propia. Los clubes, los clubes tienen que garantizar la seguridad propia. Claro. Por ejemplo, yo a veces pienso en una persona que es detenida, privada de libertad, metida a un presidio. El Estado la condena, el Estado la mete a la cárcel, ¿verdad? Esa persona entró viva. El Estado tiene que asegurar que esa persona salga viva de ahí cuando cumple la sentencia. Pero no, sucede que a veces matan dentro de los propios libertades. Sí, penales. Privados de libertad, suceden asesinatos. ¿De quién es esa culpa? Obviamente hay una culpa física del que ejecuta el asesinato, pero el Estado es co-responsable de ese asesinato porque tiene que asegurar que ahí no se produzca ningún asesinato ni ninguna muerte resultado de ningún conflicto. Claro, es igual y nunca demandan al Estado. Aquí estamos dándole una señal a los abogados, pero deberían demandar al Estado cuando una situación de esa se produce en una cárcel. Hay un hecho real que más lo conoce uno, porque de vivo a voz lo dicen. Hay toda una mafia. Si entra un violador de una niña o una cosa de esas, lo matan. O de un niño. O de un niño. Hay un grupo que simplemente lo mata. Es decir, entonces eso no se puede permitir tampoco, porque... Ahora, eso se parece al caso, y uno lo ve con frecuencia, que
alguien muere en el quirófano o en el tratamiento y entonces acusan al médico y a los... Mala praxis. Mala praxis. Bueno, y yo de antemano uno no puede juzgar si tienen razón o no. Es decir, sí, claro. Existe el proceso, es decir, hay una acusación, unas veces se demuestra que no, otras que sí, pero ahí también, ahí sí es que el enfermo entra al hospital y la garantía que debe tener es de que se va a hacer lo posible. Y que se va a hacer lo mejor posible, porque también no se le puede pedir un equipo que no hay en el país. Pero es la misma idea, es decir, si un pariente mío entra al hospital y muere cuando está internado, bueno, yo pienso que se ha hecho lo mejor posible. Si descubro que hay una negligencia evidente, pues es otra cosa. Claro. Pero se puede demandar. Sí, ese caso es parecido, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que el mundo no es perfecto, según hemos averiguado, ¿no? Creo que... Según hemos averiguado, gracias a la experiencia. Tal vez lo bonito es que sea imperfecto. Si no sería pronto muy aburrido. Ustedes han oído hablar de esa tradición rabínica, no sé qué quiere decir exactamente, que dice que el mundo, este mundo en el que vivimos, pues no es el primero, sino que el Creador hizo 26 intentos anteriores que le salieron mal. No, no estoy haciendo broma. No, todas esas historias de la mitología y todo, pero vea qué interesante. Entonces, habría habido 26 intentos. Hay alguien que por ahí escribió que Dios creó el mundo en un momento... Con razón, tuvo que descansar el séptimo día. un momento, de 26 intentos. Es un momento de confusión o algo así. Bueno, decirle a Dios que puede confundirse es muy grave, pero por ahí lo escribió, no sé si Nietzsche en todo caso... Eso es muy de Nietzsche. Sí. En todo caso, la idea esa de que este es el intento número 27. Y todavía miren cómo está. Entonces lo que uno tiene que hacerse, preguntarse es, bueno, perdón, es el número 27. Pero en los otros casos, ¿cuánto tardó Dios en darse cuenta de que era una cochinada? y eso le para a uno el pelo, porque puede ser que en el año 2018 de nuestra era sea el año en que Dios se va a dar cuenta de que va a tener que hacer intento número 28, porque este también fue un desastre y no sé, a veces uno se pone a leer la prensa, a ver a los amigos cómo se portan, a ver a los fanáticos del equipo de fútbol cómo se portan y dice, yo creo que podría ser que ya nos toque cerrar el Chinamo porque viene el intento 28. Y la última consecuencia, esta ya es más filosófica si se quiere, es que Dios puede decir, no, de eso. Ya está. Echemos el Big Bang para atrás y se acabó. No intento nada más con eso. Esa materia que aparece cuando yo hago el Big Bang no sirve para nada. Y se acabó. Y entonces está aquella historia de la idea de que el nacimiento es el producto de un acto de violencia, no por el acto sexual y todo eso, no. Porque habría sido mejor para cualquier ser humano no nacer, y porque lo obligaron a nacer. Entonces se da cuenta de la y es atroz esa idea, pero ahí sí uno se pone a pensar. Dios es cruel en eso. ¿Ah? Dios es cruel, que si manda que nazca una persona para que sufra de esa manera. Exactamente. Claro, es cruel a priori. A priori. Está haciendo que esa persona sufra, puede ser que otro no. Sí, bueno, es que ese es el punto, ¿verdad? Y si está definido así hasta el proceso electoral, ¿qué nos va a demandar? Sí. ¿Qué nos va a deparar? Peor todavía. Ahora, si en el 2018 claro va a cambiar que todo, es posible, hay nuevas elecciones. Es posible que sean ¿cuántas pruebas? 17 o 27. 27. Estamos en la 27. Bueno, pero es natural en un universo tan grande, tan lleno de planetas, que tiene que ver cada uno de los planetas
me imagino que también hay tortas del carajo por otro lado. Ah, bueno, no, porque esa idea se aplica al universo. Por eso, Porque claro, ese. si me imagino que cuando el Yo- creador yo- o los es creadores, universal. porque yo puedo ser politeísta, el creador o los creadores tomaron la decisión de borrar, estaban tomando en cuenta lo que pasaba en Marte, lo que pasaba en miércoles, y jueves, en viernes. Y entonces, todo contaba, ¿no? Pero Sí, nuestra pues, contribución por el momento es muy débil. Qué tirada. Muy débil. Qué tirada. El promedio lo estamos Ahora, bajando. ya, yo sé que nos están llamando para aterrizar, pero dentro de los problemas de este pequeño o gran planeta que nos tocó destruir, están personas con la mentalidad como la de un señor que le llaman desde el sur Trump, el señor Trump, que dice que lo del calentamiento global son cuentos chinos. Y ve lo que está pasando en todos lados, las inundaciones y los problemas y los cambios de clima. Bueno, esos son cuentos chinos, pues nos están dando una historia muy fea a los chinitos, ¿verdad? Porque no tienen ninguna culpa del asunto. Los cuentos Bueno, chinos- los cuentos aterricemos chinos muy lindos. entonces. Hay cuentos chinos muy lindos. Sí, sí, claro.